¿Os acordáis del 2012? Aquella gran cagada de Rafa Pal, pensando que iba a suceder algo y finalmente parece que no sucedió. Bueno, pues al final parece que sí sucedió algo que nos ha venido contando, ha dado pistas Stone Rider en los últimos meses, pero ya os conté que había una carencia de información que no llegaba hasta el final. Y hoy os voy a contar finalmente lo que verdaderamente sucedió con aquella luz de plasma vivo que entró en la Tierra en el año 2012. Y esto tiene mucho que ver con el CERN. También os digo que la información que os voy a dar a continuación es tan compleja que se necesita un ritmo diferente. Así que si estás esperando un vídeo de estos que voy rápido y en 10 minutos se acaba, mejor deja este vídeo para otra ocasión, porque lo que estoy a punto de contarte es algo muy, muy, muy profundo y difícil de contar. Tengo que ir despacito porque incluso a mí, que lo he estado viendo este vídeo, yo que sé, 3 o 4 veces, me cuesta poner todas las piezas del rompecabezas unidas para entender con propiedad algo que es paranormal. Lo que pasa es que se mezcla con la ciencia, porque como vais a ver a continuación, lo que cuenta Stone Rider comienza el 4 de julio. En realidad está hablando de cosas que sucedieron entre el 4 de julio y el 22-23 de julio del año 2012, y el comienzo de todo esto es el descubrimiento, que se hizo un anuncio de ello, del bosón de Higgs, la famosa partícula de Dios. Y como veis aquí, la fecha en la cual se anunció esto por parte del CERN es el 4 de julio del año 2012. O sea que la información que va a dar Stone Rider tiene que ver con cosas que son oficiales, como por ejemplo la tormenta solar, las varias tormentas solares que se registraron en la Tierra el 22 de julio del año 2012, cosa que no había sucedido antes, que se dieran varias eyecciones solares tan potentes en el mismo día en cuestión de minutos. La única disparidad entre lo que cuenta Stone Rider y la información oficial es que aquí se dice que solo hubo 2, o que por lo menos 2, y Stone Rider dijo que hubo 3 grandísimas tormentas solares, y coinciden en que la información oficial dice que no entendió por qué no hubo apagones y terremotos y no hubo una catástrofe. Si os vais a Google y miráis diferentes artículos, os daréis cuenta de que lo que cuenta la ciencia oficial es muy parecido en este sentido, evidentemente el resto no, a lo que contó Stone Rider. Y ya por último, antes de empezar propiamente con el vídeo, para luego no tener que ir cambiando de pantalla, porque eso pues me genera despistarme de lo que estoy contando, os tengo que señalar este mapa de la región entre Rusia y Alaska, el estrecho de Bering, porque estas islas que veis aquí, que aquí le llaman Komandorsky le llama Stone Rider, son esenciales para entender todo lo que pasó. Lo muestro el mapa para que veáis a la corta distancia, entre comillas, evidentemente, que está desde la zona siberiana de Kamchatka hasta Alaska, ¿vale? Y luego, bueno, pues como comentario adicional, el fondo que me he puesto corresponde a aquella famosa ceremonia ritual en honor de la diosa Kali, que se dijo que era un hoax y que se produjo en el CERN, en las instalaciones del CERN. Y tiene muchísimo que ver, como vais a ver a continuación, con lo que os voy a contar. Dicho esto, pasamos a Stone Rider, que como veis ahora mismo está hablando de las islas. Bueno, vamos a ponerlo más atrás porque esta es la parte más interesante. Está hablando de rituales en el CERN y pasa a hablar de la fecha en la que en el CERN se anuncia el descubrimiento del bosón de Higgs. Ya sabéis, la famosa partícula de Dios, que bueno, que en realidad no la han explicado por qué tenían tanto interés. Bueno, la realidad es que querían traer a la Tierra, a través de ese grandísimo agujero de gusano, a Moloch, el dios de la destrucción. Habla de Saturno,
de Lucifer, de las bases que hay ancestrales en Oriente Medio, que luego veréis qué relación tiene con lo que estamos contando, civilizaciones ancestrales, Sumeria, donde hay, recordad todas las cosas que os he ido contando en los últimos meses, hay máquinas para generar vórtices, y eso ha sido una de las batallas que han llevado a cabo los sombreros blancos, las fuerzas especiales y espaciales, tomar el control de esas bases ancestrales procedentes o que vienen de tiempos de Lemuria y de la Atlántida. Por el contrario, lo que querían hacer los malos, el Deep State, era traer esa energía destructiva, ese Dios entendido como esa energía, a la Tierra. Porque, bueno, ese Dios en realidad es el que le da las órdenes y las directrices y el poder para lo que luego hacen con nosotros. Esa atracción, esa apertura de un vórtice en las instalaciones de Suiza, de Ginebra, del CERN, estaba controlado también por el Vaticano. Y básicamente querían traer a ese Dios que tanto tiene que ver también con la recopilación de esa sustancia que se le extrae a los niños y que atrae esas fuerzas oscuras. Todo, bueno, finalmente, pues muy relacionado con las enseñanzas del satanista Aleister Crowley. Así que ese 4 de julio traen ese ser o esa energía a la existencia, que él la denomina Dark Plasma Light Energy. Seguro que el nombre os suena porque eso he venido hablando de la energía de luz de plasma viva, pero en este caso es lo mismo pero oscuro. Hablando en plata, en lugar de una energía angélica, una energía demoníaca. Dice que es tangible pero invisible, lo cual es un oxímoron, y que se comunica con sus sistemas y les dice lo que hay que hacer. Está contando, evidentemente, que a través de sus canalizaciones o sus ceremonias, al traer esa energía, y fijaos en lo que sucedió desde el año 2012, con todo esto de la moda trans y todo esto, bueno, pues les está dando directrices sobre por dónde tienen que ir las normas, las leyes, la agenda política de estos seres humanos que nos gobiernan y que siguen las directrices de los demoníacos. En definitiva, y esto, bueno, yo creo que a estas alturas no os va a extrañar lo que os voy a contar, aunque nos va a extrañar porque lo hemos superado, pero evidentemente da miedito. La devastación que tenía que hacer con el CERN. Y esta devastación dice que consistía en aniquilar a la mitad de la humanidad muy rápidamente. Una gran destrucción letal. Querían crear un apagón global y maniobraron con el bosón de Higgs y el Sol, creando eyecciones solares. ¿Cómo se producían esas eyecciones solares? Enviando frecuencias al Sol, frecuencias de plasma de diferentes dimensiones. Insisto en que esto, ahí lo estáis viendo, High Frequency Invisible Plasma Energies from Different Dimensions. Justo lo que estoy contando ahora es lo que está diciendo aquí. En fin, seguro que desde otro punto de vista esto puede parecer una locura, pero estamos hablando del CERN, estamos hablando del bosón de Higgs, que no nos han explicado, en definitiva, para qué lo quieren. Nunca lo han dicho. Dice que gracias a esto, a esa información, los billonarios se hicieron búnkers en los años 90 y en la primera y segunda década del siglo XXI. La razón es que sabían que se estaba preparando este evento. Se estaba contando por diferentes frentes o fuentes que iba a haber terremotos, apagones, matanzas y, bueno, pues lo sabían por el Looking Glass. Aquí añado una morcilla mía. Yo creo que Epstein, entre otras cosas, manipulaba a gente como Bill Gates o Jeff Bezos o tantos otros, no solo con el tema pedos, sino con esta información que él evidentemente conocía
y que, por supuesto, que hasta a los millonarios se pueden morir de una catástrofe como esta. Y bueno, yo creo que entenderéis que conocer esa información con anticipación pues tiene mucho valor para salvar la vida. Dice que los militares también lo sabían, evidentemente a una escala que desde luego no un comandante español, y por eso también estuvieron haciendo ejercicios militares en esas fechas. Bueno, aquí dice que hubo, aquí lo estáis viendo, 3 erupciones solares masivas en esa fecha, en esas fechas, cosa que coincide con la información oficial, y esto no había sucedido en toda la historia. Las élites estaban listas, cogieron su dinero y se escondieron esperando estas eyecciones solares. Los militares, dado que lo sabían, de diferentes países se estaban preparando para el final de la civilización, que iba a matar a miles de millones. Insisto que esto que lo está contando Stone Rider se corresponde con noticias que se dieron en la prensa oficial. ¿Habéis visto esa noticia que os he mostrado? Lo podéis buscar vosotros también por internet. Y aquí viene el cambio, ¿vale? Estamos hablando del 4 de julio y ahora se pone a hablar del 17 de julio. Bueno, pues lo que sucedió es que en esa fecha se produjo una tormenta perfecta. Y para entender esa tormenta perfecta hay que entender, y ahora va a introducir esas islas Komandorsky que he mostrado antes, que pertenecen a Alaska, que están al lado de la península de Kamchatka, que evidentemente no quedan lejos, entre comillas, de Alaska. Dice que bajo esa isla en concreto hay o había una antigua base subterránea bajo el agua que estaba controlado por el Deep State de Rusia y de China y que Putin no tenía el control sobre ella. Estaba bajo el agua y los militares estaban vigilando, haciendo tracking de lo que sucedía allí, porque allí había tecnología avanzada. Estáis viendo Komandowski, estáis viendo el mapa, y lo que sucedió es que en esa fecha una onda supersónica alcanzó esa isla y la destruyó. Hubo una gran explosión bajo esa isla y destruyó esa base subterránea por completo. Una base subterránea que evidentemente tenía unas capacidades negativas, estaba al servicio de estas energías oscuras. Y lo que ocurre, y aquí ya vamos a ir, bueno, estamos justo en el timing, no tengo ni que adelantar, y voy a ir prácticamente leyendo lo que, o traduciendo lo que está diciendo. Esa onda procedente de esa isla, donde estaba la base subterránea, destruye esa base, crea una explosión gigantesca. Aquí estáis viendo que eso sucedió, o sea que esto está documentado. Y esa luz que estaban vigilando tanto los rusos o los americanos o los chinos, va bajo el océano, se desplaza hacia Alaska a velocidad sónica y crea un evento sónico, una onda de evento sónico que, pues teóricamente iba a ser un tsunami. Está registrada en los archivos, el terremoto está registrado y sale de esas islas y llega a Alaska, como digo. Los militares lo están registrando gracias a la tecnología que tienen, las fuerzas aéreas, las operaciones que están en Monte McKinley, creando estas ondas supersónicas. Se esperaba un tsunami, va muy deprisa y en lugar de crear un tsunami, se calma, se para, se mantiene calmo
Ellos estaban, bueno, flipando con este evento milagroso. Imaginaos si no se entiende bien, porque claro, ha habido una explosión tremenda bajo el agua de esa isla de Kamchatka y en lugar de crearse un tsunami, esa luz se va a desplazar atravesando Monte Hayes hasta Monte McKinley. Y en Monte McKinley, por lo visto, bueno, ya esto ya lo he contado en otras ocasiones, los malos estaban creando, gracias a esa Black Rock, una pirámide, pues para hacer perrerías con esa gran energía que se desprende de mezclar, ahí estáis viendo la pirámide, de mezclar esa roca negra con agua. Dice que atraviesa Mount Hayes y bajo Monte Hayes, y aquí esto es muy interesante, tengo que hacer un inciso, porque lo que vais a leer a continuación es que está diciendo el punto exacto donde están estos extraterrestres nórdicos o intraterrenos, según como lo quiera llamar cada uno, que tienen una base y les llama los gigantes silenciosos. Y esto me está recordando al segundo libro del Barón Trump, que estoy a punto de publicar, donde habla de algo muy parecido a todo esto. Y claro, como está, digamos, localizado, o sea, las aventuras en Rusia, la verdad es que llaman bastante la atención porque también hablan del hielo. Seguimos. La casa de los gigantes. Dice que son amorosos, pero que no hablan. Son muy callados y llevan viviendo bajo la tierra desde hace mucho tiempo y lleva una gran energía que el Deep State ha intentado destruir esa base usando tecnología desde hace mucho tiempo y no lo han logrado. ¿Y por qué es importante esa base? Bueno, pues va a contar que gracias a esa base, las diferentes bases, digamos, antediluvianas, procedentes básicamente de Lemuria y de la Atlántida, que están situadas, y ha mencionado los lugares, en Irán, en Groenlandia, bajo Arizona, sobre todo, pues gracias a ello, a esta energía, esos agujeros de gusano que conectan todas esas bases no se ponen en actividad o mantienen una actividad menor. Dice que son como vuelve a hablar de estos gigantes, dice que son como fantasmas que no tienen conciencia, que están creados de la conciencia de otros espíritus, y quien quiera que creó estos gigantes se preguntan quién los creó porque no se pueden comunicar con ellos y se sabe que existe, pero el Deep State ha estado tratando durante mucho tiempo de librarse de ellos bajo Monte Hayes y empezaron a construir un sistema de armas en Monte McKinley desde los años 80 y 90 para destruirlo. Con diferentes tipos de armas. Esta famosa pirámide de roca negra, y quiere usar esa pirámide de roca negra, como un arma de energía avanzada, de energía Tesla, de energía infinita que pudiera destruir esa base. Porque lo que el Deep State estaba haciendo, la razón por la que no puede tomar todo el mundo, con esas tecnologías que están bajo Irán, bajo Australia, en Francia, en Canadá, en Groenlandia, en Estados Unidos, en esas diferentes bases subterráneas, es porque todas estas están conectadas con una red interdimensional de plasma, como agujeros de gusano, Einstein-Rose, pero que va a través de la Tierra. Hay una energía que no deja que otras energías de la Tierra se activen.
los viejos lugares de Atlántida, la tecnología que está ahí. Los viejos lugares de Irán, de Lemuria, bajo Arizona. Que tienen civilización avanzada ancestral. Esta base, esta energía está apagando todas esas tecnologías que pueden hacernos daño o que disminuyan su actividad. Vamos a adelantar un poquito porque volvemos al 17 de julio, esa luz que se desplazó desde Kamchatka a Alaska bajo Monte McKinley y que consiguió que la tecnología se apagara. Consiguió que se apagara el CERN, y esto es lo importante. Esa luz del 17 de julio consiguió que el CERN se apagara y a partir de ahí, evidentemente, fue el momento en el cual los sombreros blancos comenzaron a tomar todas esas bases subterráneas. Lo que ocurrió, y ahora lo va a decir en unas bellísimas palabras, es que llegó una energía angélica que de alguna manera desconectó los sistemas de estos demonios, de esta luz de plasma oscura, ese bosón de Higgs. Y finalmente, la luz de plasma viva que entró, aquí estáis viendo, que entró a través de Monte Hayes y atacó los laboratorios del CERN, los apagó, y esas energías de plasma oscura, ese bosón de Higgs que habría sido traído aquí, desapareció. Y bueno, pues aquí habla que, bueno, pues no se sabe muy bien qué es esta luz de plasma viva, pero lo hizo desaparecer. Y no saben por qué, y aquí volvemos al 22 de julio, por qué esas grandes eyecciones solares que iban a golpear a la Tierra, que venían, bueno, pues ya es que lo habéis visto en información oficial, pues finalmente no hubo esa catástrofe, aquí lo estáis viendo. Y la razón por la cual no hubo esa catástrofe fue porque unos días antes, para compensar la apertura de ese portal hecho por el CERN, que se trajo ese bosón de Higgs, consiguió esa luz divina activada desde esa base subterránea en Alaska, desactivar los sistemas que habían construido los malos gracias a la información que les estaban dando esa energía oscura que llamamos Moloch o Satán o Lucifer. Y ya finalmente va a hablar, bueno, hay un detalle porque habla de un forest field, es decir, un campo de bosques, o sea, como si hubo algo, se creó algo en la atmósfera de la Tierra que impidió que esas explosiones solares tan brutales golpearan la Tierra. Y básicamente ese bosque que se creó es ahora a lo que se llama Golden Dome, el famoso escudo o la famosa cúpula de telecomunicaciones. Aquí estáis viendo Golden Dome conectado con Trump, y por eso en la inauguración Donald Trump habló del Monte McKinley. Bueno, pues básicamente estaba haciendo alusión a esas operaciones capturadas por parte de los sombreros blancos y esa energía de luz de plasma viva, que básicamente es la mano de Dios, es la energía angélica que había venido para ayudarnos. Y eso, queridos amigos, sucedió en el año 2012. Con lo cual, finalmente, en el 2012 sí sucedió esa liberación. Lo que pasa que no lo vimos. Fue a partir de esa entrada de luz, que de alguna manera es lo que se estaba esperando con las profecías mayas, llegó a la Tierra, derrotó a esas energías oscuras y comenzó a sacarlas, a capturar esas operaciones, como dice siempre Stone Rider, que básicamente son las bases subterráneas DAMS, cuyas batallas os he ido contando a lo largo de estos años,
y que certifican la victoria de la luz frente a la oscuridad, la victoria de Dios frente a los malos. Dice que finalmente la ciencia sigue sin entender qué sucedió aquel día, aquel 22-23 de julio del año 2012, pero que lo que ocurrió fue que una energía divina llegó a la Tierra y esto ha sido lo que ha destruido las bases de los comunistas, de los Rothschild, el Deep State que controlaba Rusia y todo lo que sucedía allí. Y todo esto sucedió, como resumen, entre lo que estaba aconteciendo en Siberia y la verdad es que me parece curioso que tanta gente estéis viendo estos vídeos sobre Siberia, sobre cómo se vive allí, que son tan bonitos, y la importancia que se está dando a Siberia. Como sabéis, va a crear Donald Trump una ciudad en Siberia con esta cúpula que va a crear unas condiciones de vida aptas para vivir bien, no como esos esforzados siberianos que tanto admiro. Y esa conexión con Alaska que finalmente derrotó al portal que, digamos, que bajó, que hizo un download, por llamarlo de alguna manera, de Moloch y que, bueno, pues ha sido el gran problema porque, bueno, todas estas ideas tan oscuras, demoníacas, que con los niños y todo este rollo trans, finalmente, pues son ideas demoníacas. Así que espero que hayáis comprendido lo que he contado. Si no lo habéis comprendido, no penséis que sois tontos. Yo he tardado varias visiones del vídeo en entenderlo, entonces tampoco me echéis la culpa a mí, porque esto es complicado de entender. No son cosas que se entienden a la primera. Y bueno, de hecho, pues si os fijáis, ¿cuántos meses lleva hablando Stone Rider de esta luz de plasma viva que llegó a la Tierra? Seguro que os he hecho, no sé, 20 vídeos en el último año hablando del tema y yo mismo os he dicho que todavía no lo había explicado bien. Ahora sí lo ha explicado bien. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo? Pues porque estaba esperando que lo asimiláramos. Yo el primero. Así que si no lo has entendido bien, tendrás que verlo en otra ocasión. No me eches la culpa a mí. Así que bueno, aquí os dejo para comprar mis libros. Aquí los podéis ver todos en inglés, mis libros en inglés, mi página web, mi canal de Telegram y las donaciones. Insisto, este es un vídeo histórico. Está conectando el CERN, todo lo que sabíamos, por cierto. Bueno, pues el fondo que he elegido es no se ve muy bien. Voy a quitar esto para que pues me voy a poner. Veis, ¿no? Esta es la ceremonia que hicieron en honor de Kali. Esa ceremonia sucedió en el año 2016. Bueno, lo anunciaron, que no se sabe de cuándo es el vídeo, pero muy posiblemente tuvo que ver con el descubrimiento del bosón de Higgs. Y bueno, pues al final sí, teníamos razón los que decíamos que allí se estaban haciendo ceremonias satánicas, sí, que el CERN tenía que ver con la destrucción, sí, tenía que ver con la conexión con espíritus oscuros, pero lo que los negativos, los pesimistas, no han asimilado es que hemos tenido una ayuda divina del propio Dios. Y gracias a eso, Donald Trump está donde está y se están destruyendo, ya dicen que el 90% de las bases subterráneas y desde luego esa influencia negativa de los demonios que son los que están dando ideas a los gobernantes, a los malos. El que quiera comprar mi libro en inglés, en italiano, perdón, y mi libro en francés. Así que hasta otra. Chao.